Muchas gracias, ministro José Ramón Cosío. Estábamos conversando sobre las diversas temáticas y los retos que está enfrentando la Corte. Me da la impresión de que es un actor que en los últimos 10 años por lo menos, después de la reforma del 94 que transformó totalmente el Poder Judicial de la Federación, la Corte ha ido cobrando un mayor protagonismo y han recaído en la Corte resoluciones muy importantes, sea el tema de la interrupción del embarazo, por ejemplo, sea el tema de la reforma electoral, sean temas penales. Ya no encuentra casi una circunstancia realmente fundamental para el país que la Corte no tenga un papel. ¿Cómo está viviendo la Corte este nuevo protagonismo? Pues yo creo que sí. Primero, para decir que coincidiría yo totalmente con la percepción o con el diagnóstico. A mí me tocó trabajar en la Corte del año 89 a 94 y era otra Corte. Eran juicios de amparo, había muchos asuntos fiscales, muchos asuntos agrarios, entonces esos componentes han cambiado. Segundo, yo creo que fue muy buena la decisión, de verdad hoy lo pienso, que se tomó en el 94 de ampliar las controversias constitucionales y establecer las acciones de inconstitucionalidad, porque eso le ha dado la posibilidad de que conflictos sociales, políticos, religiosos, económicos de enorme importancia, pues tengan un cauce de resolución muy racional. Que en otras sociedades pues esto acaba muy mal. Entonces aquí hay sentencias, en general las sentencias se respetan, hay gente que las comparte o no, pero las sentencias se asumen como una determinación y en eso se va actuando. Entonces sí ha habido ese cambio. ¿Qué ha hecho la Corte para esto? La Constitución de 17 siempre dijo que las sesiones eran públicas, pero en la presidencia del ministro Azuela y después lo ha seguido la presidencia del ministro Ortiz Mayegoit y el ministro Silva, pues hemos salido a la televisión en el propio canal. Es una forma de transparencia, es una forma de apertura, es una forma donde pueden ver en tiempo real cómo son los procesos de deliberación y cómo llegamos a las resoluciones. Yo lo digo y nadie me cree, pero así es, no hay reuniones previas, no hay conciliábulos, nadie habla con nadie de los asuntos, sino se llega ahí y ahí empiezan a externarse las razones y se empiezan a construir estas verdades. Sí, entonces es un proceso donde lo estamos viviendo con esta necesidad de transparentarlo, de dar los argumentos, unos consideran que son buenos, otros malos, en fin, eso ya es otro tema, pero sí tratar de pues salir adelante en esta muy compleja situación, ¿no? Evidentemente hay resoluciones de la Corte que elevan de categoría cierto tipo de circunstancias, los derechos en general de la población. Es cuando se habla de una postura garantista de la Corte, que no resuelve solamente asuntos entre particulares, sino sienta las bases para una nueva vida en comunidad. ¿Cómo describiríamos esto? Así, yo creo que la sociedad debiera ser mucho más perceptiva y mucho más analítica, mucho más crítica de las sentencias de la Corte, porque a veces parece que el asunto efectivamente está resolviendo el litigio entre A y B, y esto no es así. La Corte, por la posición que tiene en todo el sistema judicial mexicano, determina en condiciones de obligatoriedad cómo deben comportarse el resto de los jueces del país y por ende el resto de las autoridades del país. Si por ejemplo la Corte dice que tal artículo se tiene que interpretar en tal sentido, pues el resto de las autoridades del país lo tienen que hacer obligatoriamente los jueces, pero el resto de las autoridades administrativas o legislativas por vía indirecta. ¿Por qué? Porque saben que si vuelven a insistir o generan un acto en el mismo sentido y se hace un litigio, un juez que sí está obligado por la jurisprudencia va a revocar ese acto, va a anular ese acto y se tiene que comportar. Entonces las implicaciones de las decisiones de la Suprema Corte no solo son para los sujetos que están litigando, ni para los poderes, da igual la naturaleza de estos, sino realmente tienen un impacto brutal en términos de vida social. Hace algunas semanas ustedes discutieron el tema de las reformas constitucionales en varios estados de la República sobre el tema del aborto. Yo creo que mucha gente tal vez en ese momento descubrió y le dio un gran rating al canal del Congreso. ¿Cómo podríamos describir este tema de transparencia en la vida normal de la Corte? Yo creo que el canal judicial cumple dos funciones. Una, que a mí me parece muy importante, que es tratar de construir o reconstruir una cultura jurídica en todo el país. Hay programas de debates, hay una gran cantidad de ofertas que están tratando de presentar nuevas teorías, debates para un público muy amplio. Pueden ser jueces, litigantes, profesores, estudiantes de derecho. Creo que hay una parte muy importante. La otra, por eso comenzaba yo por ahí, esta Corte no un buen día dijo vamos a hacer sesiones públicas. Las sesiones públicas siempre han existido, es parte del proceso revolucionario donde
los revolucionarios tenían desconfianza en la Corte y justamente dijeron, las sesiones de la Corte van a ser públicas. Y eso está en varios momentos del proceso revolucionario. Entonces, desde siempre se pudo haber entrado. Hay muchas personas que tenían como algún pasatiempo, algún hobby, o por supuesto más de los interesados, ir y sentarse a escuchar las audiencias. Esto siempre se puede hacer. Yo lo hice como estudiante de Derecho, en fin. Lo que ahora se ha abierto más es el canal. Es una forma de potenciar esta condición de transparencia. Yo en lo personal me parece que es un buen punto porque se pueden encontrar las razones que se dan. Lo que sí me sigue pareciendo que hace falta es más debate entre nosotros, en eso estoy de acuerdo, pero adicionalmente una mayor crítica hacia las propias decisiones, hacia los propios debates. No solo a veces ver esto como se ve, ganó o perdió tal posición, no, qué argumentos, qué razones, cómo se fue construyendo esa verdad. Creo que esto como sociedad nos hace mucha más falta y eso también podría ser una forma de control social de los propios ministros y de sus decisiones. Desde luego, que la sociedad esté más pendiente Sí. de lo que hacen los jueces, Sí, y que los jueces tengan más apertura frente a la sociedad. exactamente. Ministro Cosío, le aprecio muchísimo su presencia en la Silla Rota. No, gracias, como siempre. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.